El mensaje de hoy. ¿Y qué le parece? Vaya abriendo la escritura en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Jeremías capítulo 32, versículo 17, téngalo ahí listo. Y este es un mensaje de los cuales te levantan, te animan, y con la palabra de Dios, porque todo mensaje que te enseñamos y te damos es basado en la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es un mensaje donde Dios te alienta, te hace incrementar tu fe y tu confianza en Él. ¿Cuántos quieren aumentar su confianza en Él? Este es uno de esos mensajes. Y el título de este mensaje es Misión Posible. Es el mensaje que te voy a dar hoy. Así hemos titulado el mensaje, Misión Posible. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar o vieron la película quizás esa de Misión Imposible. Programas de Misión Imposible. Y Hollywood y todo hace películas de la misión imposible. Pero yo te vengo a hablar de una misión que es posible. Lo que Dios hace es posible. Dios es especialista, iglesia, en hacer posible lo imposible. Te lo vuelvo a repetir. Dios es especialista y le fascina meterse en situaciones imposibles para hacerlas posibles. Así es nuestro Dios. Nosotros como seres humanos tenemos muchos imposibles. Se nos presentan en la vida durante esta era en la tierra, se nos presentan como seres humanos que somos, se nos presentan muchas imposibilidades. Que nuestros ojos dicen, esto es imposible. Y hay a veces deseos, sueños, visiones, anhelos en tu corazón que dices, pues tengo este anhelo y lo tengo bien fuerte, pero cómo se ve imposible. Estamos llenos, se nos presentan muchas imposibilidades. Pues vengo a traer buenas noticias. Dios se especializa en eso imposible, para hacerlo posible. Y precisamente para que Dios haga algo posible, escúchame bien, iglesia, para que Dios haga algo posible en ti, primero tiene que venir una situación imposible. O sea, Dios no va a hacer algo posible hasta que primero no llegue a ti la situación imposible. ¿Para qué? Para que le des la gloria a Dios y para que reconozcas que fue Dios el que lo hizo y no fueron tus fuerzas, no fueron tus estudios, tu capacidad, tus talentos, tu energía. ¿Alguien está escuchando? Sí, amén. Entonces es importante que escuches el mensaje de hoy, porque para Dios todo es posible. Pero Dios no va a intervenir a hacer lo posible, te lo voy a repetir, hasta que primero la situación se torne imposible. Y es cuando Dios actúa. Ay Dios, ¿para qué te esperas a que sea imposible? Porque si no se espera que sea imposible, y entonces la situación es posible que tú la puedas hacer, pues tú te vas a llevar la gloria. Entonces Dios no va a entrar. Cuando algo tú lo puedes hacer y es posible para ti, Dios no va a intervenir porque es posible para ti. ¿Alguien me está comprendiendo? Sí, amén. Entonces lo que es posible para ti, Dios no interviene. Dice, no, pues es que tú lo puedes hacer. Yo nomás voy a entrar, dice Dios, donde ya se vea imposible. Ahí es donde voy a actuar. Mientras no llegue la situación a ponérsete imposible, no voy a entrar. ¿Por qué? Porque mientras sea posible, pues es para nosotros. Y este mensaje es una continuación de la prédica del domingo pasado. ¿Cuántos recuerdan la prédica del domingo pasado? Que titulamos la prédica Generación de Cosecha. ¿Verdad? Y hablamos de nuestros hijos, de la familia. Qué importante es que la generación que dejemos nosotros, la generación que nos precede, que nos va pisando los talones, que son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sean una generación que coseche. Y veíamos cómo Salomón cosechó grandes bendiciones porque su padre, el rey David, sembró. Y Salomón, su hijo, cosechó, lo veíamos en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan eso? Y también les comentaba, recordando un poquito el mensaje de la semana pasada, también les comentaba que a los jóvenes y a los adolescentes, qué importante es que sean agradecidos con Dios porque tienen unos padres cristianos, porque nacieron en un hogar cristiano. ¿Cuántos de los que están aquí ahorita escuchándome nacieron en un hogar cristiano? Levanta la mano. Poquitos, muy poquitos. Pero hay jóvenes y señoritas y adolescentes. No sé por qué no levantaron la mano los adolescentes, que yo sé que sus papás que nacieron en un ambiente cristiano. Pero
Debes de estar bien agradecido si tú naciste en un ambiente cristiano, en un hogar cristiano, porque tienes la ventaja, sobreventaja de cualquier otro joven y cualquier adolescente, porque tienes unos padres que oran por ti y están contigo. Tienes la ventaja, mucha ventaja sobre cualquier otro joven, porque tú tienes padres cristianos. Es una bendición. Y a veces los jóvenes dicen, no, yo les platicaba que como yo estuve tiempo trabajando con jóvenes años anteriores, estuvimos trabajando mi esposa y yo con jóvenes en otra iglesia, ese era nuestro ministerio, con los jóvenes, y hubo jóvenes que nos dijeron que, nos llegaron a decir, es que estoy cansado, yo no sé por qué tuve que nacer en este hogar cristiano, yo no sé por qué tuve que nacer teniendo un papá y una mamá cristiana, porque no puedo hacer mi vida, y se quejaban. Y debemos estar bien agradecidos, es una bendición. Ahora hay jóvenes que en aquel tiempo nos decían, es que pastor, yo no tengo ningún testimonio. Yo nací en un ambiente cristiano, nací en un hogar cristiano, no tengo testimonio como otros jóvenes que dicen que pues andaban en la marihuana y que borrachotes y esto y que el otro y que andaban en negocios chuecos y pues tienen un testimonio de qué hablar. Déjame decirte que no hay mejor testimonio que aquel hijo, aquella hija que no ha conocido el pecado. Los testimonios de lo que sucedió en el pasado y todo lo mal que te fue, eso no son testimonios, créeme, te lo estoy diciendo con todo mi corazón, eso no son testimonios. No, ¿para qué queremos saber el pasado? ¿Para qué queremos saber todo la marranada, discúlpeme la palabra, y todo lo malo que se hizo? ¿De qué nos va a servir? Ah, pero ahora Cristo me... No, ahora platícame lo que Cristo está haciendo. Ese es el verdadero testimonio. Entonces, si tú crees que no tienes testimonio porque tú no anduviste en el mundo, tienes el mejor testimonio, que has permanecido en Cristo y nunca has conocido el pecado. ¿Cuántos están comprendiendo la palabra de Dios? Bueno, pero este es un mensaje que continúa con ese mensaje que vimos el domingo pasado acerca de la generación que cosecha. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que es muy difícil llevar un buen matrimonio, pastor, es muy difícil llevar un buen hogar, es muy difícil conducir y educar a buenos hijos. No, no es difícil. Con Dios, iglesia, todo es fácil. Te lo voy a repetir, con Dios todo es fácil. Si tú aprendes a caminar en la misma dirección de Dios, todo es fácil, porque para Él todo es fácil. Él no sabe lo que es difícil, Él no sabe lo que es la palabra imposible. Así es que, qué importante, también veíamos la vez pasada, qué importante es bendecir a nuestros hijos, dejándoles una buena cosecha. Pero que se puede, claro que se puede. ¿Cómo le hago para yo sembrar una vida buena aquí en la tierra? Tienes a Dios. Y con Dios todo es posible, con Dios todo es muy fácil. Hay un concepto que nosotros como humanos tenemos. El concepto de la palabra, precisamente lo que te estoy hablando. La palabra difícil es un concepto que en el reino de Dios tiene otro concepto. Para nosotros como seres humanos, como los que vivimos aquí en la tierra, el concepto de la palabra difícil, pues es difícil. Pero en el terreno espiritual, en el reino de Dios, no existe la palabra difícil. Escucha mi iglesia, en el reino de Dios no hay tal concepto como la palabra difícil. ¿Por qué? Porque para Dios y para el reino de Dios todo es fácil. Entonces ellos no saben lo que es imposible ni lo que es difícil, nosotros sí, es ahí donde nos atoramos. Ahora sí vamos a la escritura, Jeremías capítulo 32, versículo 17. Para Dios todo es súper sencillo, súper fácil. Jeremías 32, 17, mira lo que dice la escritura. Oh Señor, Yahvé, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuántos saben que Dios hizo el cielo y la tierra? Oye, si pudo crear el cielo y la tierra con una facilidad, ¿no va a poder crear una solución al problema que traes? Claro que sí. Dice, oh Señor, Yahvé, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Y qué dice el último? Fíjate bien lo que dice el último. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Lo está diciendo la Escritura, no lo estoy inventando yo. No hay nada difícil para Dios. La palabra difícil, te lo vuelvo a repetir, la palabra imposible no existe en el plano espiritual. Y a veces Dios dice, pues ¿por qué están tan preocupados? Pues ¿de qué hablan? Que no sé, porque él está viendo que sí se puede. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué se preocupa? Él no sabe lo que es imposible. Dice claramente, ni hay nada que sea difícil para ti. Si para Dios no hay nada que sea difícil, quiere decir que todo es fácil para Él. Todo, absolutamente todo es fácil. ¿Qué es todo? Todo es todo.
Entonces, ese es el problema que tenemos, que nosotros los seres humanos tenemos en concepto la palabra difícil, sabemos que la palabra difícil como concepto y como significado, pues es que es difícil. Pero para el reino espiritual, ese concepto no existe, iglesia. No existe, no hay dificultad para Dios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De qué tan fácil es para Dios resolver las cosas, qué tan fácil es para Dios darte la victoria, qué tan fácil es para Dios hacer las cosas. Qué tan sencillo. Es como una hormiga que está queriendo mover una piedra del tamaño de mi puño. Imagínate una piedra del tamaño de mi puño y una hormiga queriéndola mover porque sabe que esa hormiga, usted sabe que las hormiguitas trabajan mucho por la comida, siempre andan detrás del alimento y llevándolo al agujerito, a su casita. Entonces sabe que abajo es un ejemplo nada más, sabe que abajo de la piedra del tamaño de mi puño hay un alimentito ahí. Y está queriendo la hormiga y hace fuerzas y levanta las patitas y la quiere mover la piedra y es un imposible para la hormiga. Y le manda a llamar a más hormiguitas. Y se llena la piedra de muchas hormiguitas y la quieren mover y no la mueven ni un milímetro. ¿Por qué? Porque para ellas es una misión imposible. Haz de cuenta, la hormiguita somos nosotros. Y tú y yo como seres humanos somos Dios. Aquí está la piedra del tamaño de mi puño. Las hormigas tratan de moverla, no la mueve nada, es un imposible para ellas. Pero yo, que represento a Dios, vengo y les digo, ¿cómo? ¿Por qué batallan tanto? ¿Y qué voy a hacer nomás? La voy a agarrar, la piedra, y la voy a levantar y la voy a hacer para un lado. Y ya las hormiguitas. O sea, mi pregunta es esta, iglesia. Yo, que represento a Dios, ¿qué tanto esfuerzo hice para agarrar la piedra y moverla para un lado? ¿Qué dificultad se me presentó para yo agarrar la piedra y hacerla? Ninguna. Para mí fue fácil. Para mí fue sencillo. Es lo mismo Dios. Para Él, quitar la piedra, para ti se te hace un rocón y gigantote, pero para Él no es nada. Para Él se la va a agarrar y la va a mover. Sí, ya sé lo que están pensando muchos de ustedes. Y no pocos, muchos. Y si para Dios es tan fácil hacer las cosas, ¿por qué no las hace? No me diga que no, porque lo estuvo pensando. Pastor, si usted está diciendo que para él es muy fácil, ¿por qué entonces no hácelo? Porque sabes que tenemos que cumplir con 2 ingredientes para que Dios haga las cosas fáciles. Tenemos que cumplir con 2 ingredientes. El primer ingrediente es que debes de estar creyendo, debes de tener fe. ¿Te acuerdas que hace poquito te di un mensaje acerca de que cómo trabaja Dios, que Dios no se mueve ni hace nada hasta no encontrar un hombre y una mujer que crea? Dios lo puede hacer porque Él creó el cielo y la tierra, Él puede hacer en cualquier momento las cosas y solucionar en cualquier momento las cosas, tiene el poder, pero Él siempre anda buscando un hombre y una mujer que le crea, y hasta que encuentre un hombre y una mujer que le creen, entonces empieza a hacer las cosas. Entonces uno de los primeros ingredientes es que necesitas creer, y el segundo otro ingrediente es que necesitas estar caminando en la dirección de Dios. Ojo, iglesia, tienes que estar caminando en la dirección de Dios, tienes que estar caminando en la voluntad de Dios, tienes que estar haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, tienes que estar viviendo como Dios te dice que vivas. ¿Aló? Entonces una vez que tienes 2 ingredientes, Dios viene y agarra la piedra y le hace, está recién sencillo. Y ya, y la solución. Es un ejemplo para que te des cuenta la facilidad, lo fácil y sencillo que es para Dios hacer las cosas. Y con eso en mente tú debes saber que tu problema, que la situación, que la enfermedad, que lo que haya venido a ti, Dios tiene una facilidad de quitarla y resolverla así. Nada más, alíñate con Dios creyéndole y asegúrate que estás caminando en la misma dirección de Dios. Y Dios se va a encargar, es todo lo que tienes que hacer. ¿Te acuerdas cuando David peleó contra Goliat? ¿Quién no conoce la historia de David contra Goliat? Todo el mundo. Hasta los no creyentes saben la historia de David y Goliat. ¿Te acuerdas cuando David enfrentó a Goliat? Oye, David tenía muchas desventajas. Para empezar, David nunca había peleado frente a frente con un hombre guerrero. Había peleado contra leones y contra osos, pero no tenía la experiencia para pelear contra un hombre como él, hombre a hombre. No tenía esa experiencia. Nunca había usado equipo militar para pelear. Era más chaparrito, no tenía la estatura necesaria. O sea, para David era una misión imposible. En su naturaleza era una misión imposible. No estaba capacitado para pelear directamente con un hombre. Yo me imagino que David dijo, pues no sé, ¿cómo se resolverá esto? Más bien me imagino que David dijo, no se puso a pensar, ¿cómo iré a salir de este problema? ¿Cómo se irá a resolver esta situación? Yo nunca he peleado nunca había tenido David una batalla en su vida, al menos en pelear de hombre a hombre. ¿Alguien me está comprendiendo?
Había peleado con, te voy a repetir, con león, con osos, pero nunca había tenido una pelea directamente de hombre a hombre, no tenía experiencia, era una misión imposible. Pero ¿sabes qué hizo David? Usted sabe la historia. David enfrentó a Goliat. David no se puso a pensar, ¿cómo tendré que resolver esto? ¿Cómo saldré yo de esta situación? No, David no hizo eso. David creyó, se paró y ganó. Usted sabe la historia. ¿Y quién ganó? Ganó David. ¿Y cómo lo hizo? Pues porque para Dios es bien fácil. ¿Qué necesitó Dios? ¿De qué manera David le ganó a Goliat? Usando una piedra y una honda, una resortera. O sea, para Dios fue facilito. Fue sencillito. Dijo Dios, no, yo nomás no necesito tanto. No necesito equipo militar, no necesito que capacitar al army, no necesito... No, David. Necesito una piedra y una resortera. Y con eso vamos a dar. Y así fue. Porque para Dios, iglesia, tu situación que se ve imposible es bien fácil. Y Él puede usar lo que sea. En este caso usó una piedra y una resortera. ¿Quién se iba a imaginar que en una pelea con un Goliat que tiene años, toda su vida preparado y bien armado y todo, iba a terminar, y la pelea iba a terminar con una piedra, usando una piedra y una resortera, una onda? Porque para Dios es bien sencillo resolverte tu problema. Iglesia, lo que menos te imaginas tú es lo que Dios va a usar para darte la victoria. En lo que menos estás pensando es lo que Dios va a usar. ¿Cómo que esto? Sí, en lo que menos estás pensando Dios va a usar para darte la victoria. Amén. Iglesia, hay ocasiones en que no necesitas saber mucho, no necesitas conocer mucho, no necesitas estar muy capacitado, no necesitas tener muchos recursos. Lo único que necesitas hacer es asegurarte que estás caminando en la dirección de Dios. Créele a Dios y Dios va a hacer lo imposible, posible. Dios, porque para Dios todo es fácil, lo acabamos de leer. Para mí nada difícil hay, dijo Dios. No hay nada difícil para Dios. Para Él es fácil las cosas, es fácil solucionar tu problema, es fácil levantar tu economía, es fácil sanarte, es fácil salvar a tus hijos, es fácil hacer lo que tenga que hacer. Pero asegúrate de estar caminando en la dirección de Dios. Sí, Señor. Porque para Él es fácil. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Gedeón? Te voy a platicar varios testimonios de la Biblia. Gedeón tuvo que enfrentarse a una nación llamada Madianitas y llevaba con él 32,000 hombres. ¿Y sabes contra cuántos iba a pelear? Contra 120,000 hombres. Y él traía 32,000 hombres. ¿Te das una idea de que es mucha la diferencia? Voy a pelear contra 120,000 y yo traigo nomás 32,000. Es mucha la diferencia. Es mucha la desventaja. Pues, ¿qué crees? Dios le gusta a veces hacernos bromas, pero pesaditas. Pero con tal de darte la victoria. Y va y le dice Dios a Gedeón: Gedeón, ¿sabes qué? ¿Cuántas gentes tienes? Pues tengo 32,000, bien poquitas, Dios. ¿Por qué voy a pelear contra 120,000? No, dijo, son muchos. ¿Cómo? Sí, son muchos. Y Dios hizo ahí un movimiento y en lugar de 32,000 le dejó 10,000. Y luego Gedeón viene con Dios y le dice: Dios, ¿qué te está pasando? ¿Qué no sabes hacer cálculos? ¿No sabes matemáticas? Te enseño. O sea, voy a pelear contra 120,000, 32,000 ya son pocos, ya me lo bajaste a 10,000. ¿Y qué crees? Viene Dios y le dice: son muchos, Gedeón, 10,000 todavía. Todavía se me hacen muchos. ¿Cómo sí? Dijo, no, son. Y hizo otro movimiento Dios y lo bajó a 300. Y la historia dice que con esos 300 venció. ¿Cuántos han visto una película que se llama Los 300? ¿De dónde cree que se basaron para hacerla? De aquí. Hollywood agarra mucha información de la Biblia para hacer películas. No creo que Hollywood hace las... Aquí hay mejores cosas que han sucedido en la palabra de Dios, más que lo que Hollywood hace. Y de aquí lo toma Hollywood. Bueno, la cosa es que le dejó 300 y con 300 venció. ¿Y cómo crees que venció con 300 a 120,000 hombres? ¿Sabes cómo? Para Dios es fácil, iglesia, para Dios es sencillísimo. ¿Sabes que para Dios fue tan fácil que sabes qué usó? Usó unas trompetas que se usaban para alabar a Dios y unos cántaros. Y con trompetas y cántaros arrasó a todo el equipo. Confundió a todo el enemigo y todos los... Dice la Biblia que el enemigo se mató uno contra otro contra la espada. Los confundió. Usando trompetas, que significan alabanza a Dios. ¿Cuánto les gusta alabar a Dios? Y cántaros, porque para Dios resolver el problema es facilísimo. Y cuando tú eres un adorador, la Biblia dice que Dios anda buscando, es la única vez que Dios dice que anda buscando, dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando tú eres un verdadero adorador, tú estás tocando trompeta y ¿qué crees? Se te va a facilitar las cosas para resolver todo, porque eres un adorador. Bueno, pero el punto es que Dios es
sencillo para hacer las cosas. Él no batalla. Dice, no te preocupes, Gedeón. En otra ocasión, Moisés. Te voy a hablar de Moisés, pero no de Moisés grande. Voy a hablar de Moisés, el niño Moisés. Cuando estaba chiquito, menos de 2 años, en aquel tiempo, el faraón mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Y qué crees que hicieron los papás del niño Moisés? Se asustaron primeramente. ¿Qué hacemos? Este niño está también en la edad de los que van a venir a matar. Entonces, antes de que llegaran a matarlo, dice que lo guardaron y lo cuidaron los primeros 3 meses de edad. Dice la Biblia que después de 3 meses de edad ya no pudieron. Pues imagínate cómo le haces para que un niño después de 3 meses todavía lo siga manteniendo sin que llore, sin que grite, sin que se den cuenta que hay un niño ahí adentro. Dijo que después de 3 meses ya no pudieron esconderlo en la casa y lo pusieron en el río Nilo. Ahí va el niño, el río Nilo. Lo pusieron primeramente le hicieron una canastita y ahí pusieron el niño. Y ahí va en el río Nilo. Por eso de ahí viene la palabra Moisés, el Moisés de los niños, por la canastita donde iba el niño Moisés. Bueno, pero ahí va en el río Nilo. Imagínate la preocupación de los papás. Mi hijo en el río Nilo, no me queda otra opción, porque si vienen y me lo descubren en la casa, lo van a matar. Y lo puso en el río. Imagínate el río, todos los peligros que puede llevar un río. El río Nilo en aquel tiempo, si hasta el día de hoy, está bastante amplio. Ahora imagínate cómo estaría en aquel tiempo. Era bastante fluido y todo, y los peligros de cocodrilos, de las bestias, de los osos. ¿Cuánto peligro para un niño ahí que tiene un canastito en el río Nilo? Pero no les quedó opción. Yo me imagino que los papás se preguntaban y decían, ¿cómo iremos a salir bien de esta situación? No podemos hacer nada, tuve que dejar a mi hijo en el río Nilo. Pues iglesia, Dios lo solucionó bien fácil. Dios dijo, pues por ahí va el niño Moisés. Dios dijo, ok, exactamente cuando esa canastita donde va el niño Moisés va pasando por determinado lugar, voy a hacer que la hija de Faraón, la hija del que dio la orden, vaya saliendo al río a bañarse y se tope con esa canastita. Y así fue, y se va saliendo la hija de Faraón a bañarse y ve la canastita y le llama la atención, le dice a sus siervas que la traigan, vea que hay un bebé adentro, dice que el bebé le pareció hermoso, halló gracia delante de la hija de Faraón, y la hija de Faraón dijo, wow, dijo, este niño no quiero que le pase nada, búsquenme a alguien, dijo, como supo que el niño era hebreo, que era de los judíos, que era del pueblo de Dios, dijo la hija de Faraón, búsquenme a alguien que venga y lo cuide, y le dé de comer y me lo cuide, búsquenme una nana. Por un buen tiempo. ¿Y qué creen? La Biblia dice que fueron y buscaron una nana. ¿Y a quién crees que le trajeron de nana al niño Moisés? A su propia mamá. Se lo trajeron de nana. Y no termina todo ahí. Es que para Dios es fácil resolver las situaciones. Para Dios es sencillizo hacer las cosas. No termina todo ahí. Dice que le mandaron traer a la nana y era su propia mamá. Y aparte le pagó para que se lo cuidara. Mira qué bonito es Dios. Arregla así cosas imposibles para uno como ser humano, para Dios son bien fáciles. Dios dijo, no, para mí es sencillo, voy a mandar a la hija de Faraón, y si la hija de Faraón está ocupado, no quiere irse a bañar en ese momento, pues mando otra por otro lado. Pero para Dios, ¿alguien está escuchando la palabra? Para Dios tu problema es sencillísimo, facilísimo, Él no batalla. Y hasta le pagaron a la propia mamá para que, imagínate qué pago le darían, pues era la hija de Faraón. No le iba a dar ahí te van $2. No, ya no pagar bien porque iba a ser el hijo adoptado de la hija de Faraón, increíble. Pero así es, para Dios es sencillísimo, iglesia, sencillísimo. Iglesia, quizás tú no veas cómo salir del problema. Quizás tú no veas cómo pueda suceder que la bendición venga a tu vida. Pero ese no es trabajo tuyo. Escúchame, el que tú veas cómo se soluciona el asunto, el que tú veas cómo salir del problema, ese no es trabajo tuyo. El trabajo tuyo es creer y confiar en Dios. Y estarte asegurando que vas caminando en la dirección de Dios. Porque si usted no está caminando en la dirección de Dios, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, forget it. Todo tiene un balance y todo tiene un enlace. ¿Siguen aquí conmigo, verdad? Están así como muy serios, como diciendo, ¿y cuándo con mi problema? Ya Dios lo tiene en tus manos. Padre, es fácil, Padre, es sencillísimo. Lo que sea, lo que venga a tu vida, tu trabajo es creer y confiar. En una ocasión Jesucristo estaba en el desierto y tenía a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. Ya era de noche y tenía que alimentarlos. Y estar en un desierto. Oye, en un desierto no hay McDonald's,
No hay un restaurante allí, solo hay un Wendy's, algo para ir a... Y aunque hubiera, imagínense, para alimentar eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, estamos hablando de un promedio de 13,000, 15,000 personas. Y ahí está Jesucristo en el desierto y los discípulos bien preocupados. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Cuántas veces te has topado tú que dices, ¿y aquí cómo le voy a hacer? Y Dios está diciendo de arriba, no hombre, para mí te es sencillo. Como que no los veo convencidos. Y Dios de arriba dice, para mí está sencillo esto, está fácil. Y ahí están los discípulos bien preocupados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sabes que Dios lo resolvió? Jesús lo resolvió así bien fácil. ¿Lo resolvió cómo? Usó 5 panes y 2 peces. Multiplicó los panes, multiplicó los peces y lo dio a comer. O sea, hoy alimentó como a 13,000 personas y les dio pan a 13,000 personas sin necesidad de panaderos ni panaderías, ni de restaurantes. Simplemente porque Dios es Dios y Dios lo hace fácil. Él va a usar lo que tenga que usar. Con David y Goliat, Dios usó una piedra y una resortera. Con Gedeón, Dios usó trompetas y unos cántaros. Aquí Dios usó unos panes y unos pececillos. ¿Qué es lo que Dios va a usar en ti? No sé, pero de lo que menos te imaginas, Dios lo va a usar para darte tu victoria. De lo que menos te imaginas, de lo que... ¿Cómo que así es? Porque para Dios todo es fácil. Sí, Señor. ¿Tú crees que Jesucristo cuando vio la escena y vio el desierto y vio todos allí, tú crees que se puso a rascar la cabeza y dijo, híjole, ¿ahora qué? Pedro, Juan, ¿hay un consejo, algo que vamos a orar o qué rollo? No. A Dios, iglesia, no lo toma por sorpresa nada. Escúchame, nosotros sí estamos acostumbrados a que nos toma de sorpresa una situación, pero a Dios no lo toma de sorpresa nada. Él ya sabe lo que va a suceder y si no supiera qué va a suceder, Él ya sabe cómo resolverlo y para Él es fácil y sencillo. Sí, Padre, amén. Lo que sea. Si es que a Él no lo sorprende nada, no te preocupes, para Él todo es fácil, todo lo resuelve así. Hay un hombre en la Biblia también llamado Mardoqueo, que era un familiar de la reina Esther. Hay un libro en la Biblia que se llama Esther, ahí viene esa historia. Y la reina Esther tenía un familiar que fue su padre adoptivo, su tío Mardoqueo. Y dice la Biblia que Mardoqueo, pues como era judío, junto con su hija adoptiva, la reina Esther, pues eran hebreos y eran odiados por los enemigos. Y entonces el rey de aquel entonces tenía una mano derecha, su mano derecha, el fuerte que le ayudaba en todo ese rey, le odiaba tanto a Mardoqueo, que dice la Biblia que mandó a hacer una horca para Mardoqueo. Y como era el brazo derecho del rey, haz de cuenta el brazo derecho del presidente de la nación, pues tenía palanca. Si le decía, le inventaba cualquier cosa y le decía, déjame ejecutarlo, pues lo iba a ejecutar. Mandó construir, dice que este hombre mandó construir una horca para Mardoqueo. Yo me imagino a Mardoqueo orando, ayunando, él sabía lo que estaba pasando. Que en cualquier momento lo iban a ahorcar, no es por el odio de ser judío. Y ahí está. Y entonces yo imagino a Mardoqueo, hijo, ¿y cómo voy a salir de esta? Y esto es una misión imposible para mí, ya mi destino es la horca. Pues no, Dios lo resolvió de una manera bien fácil y bien sencilla. ¿Sabes cómo lo hizo Dios? Le puso una idea al rey. Y él le dijo, rey, ¿por qué no preguntas por un libro? En aquel tiempo se usaba mucho que los reyes, yo creo que me imagino que hasta el día de hoy, pero se usaba mucho que los reyes tuvieran un libro de memorias. Un libro donde van registrando todos los sucesos de años atrás, meses atrás, todo lo que va pasando en el reinado y lo tiene escrito, se llama libro de memorias. Y se le ocurrió a Dios son cosas fáciles, le dijo, rey, ¿por qué no mandas pedir el libro de memorias y que te lean ahí unas cuantas memorias para que te distraigas de los sucesos que pasaron antes? Le dijo a los siervos, tráiganme el libro de memorias, tengo ganas de que me lean las memorias ahí en ese libro. Imagínate, era un libro donde tenía muchas memorias y lo van abriendo exactamente. En un caso donde dice, mira aquí, rey, le empezaron a leer al rey, aquí dice que un hombre en el año fulano de tal, hace unos años atrás, dice, descubrió un complot que tenían contra ti y te iban a matar. Y gracias a que descubrió el complot y lo dijo y lo anunció, pues tú te salvaste. Y se quedó el rey. ¿Y qué hicieron con ese hombre? ¿Qué premio? ¿Cómo lo premiaron? ¿Qué hicieron con él? Dijo, no, pues no se hizo nada. ¿Cómo que no lo premiaron? Investíguenme quién es ese hombre. ¿Quién crees que era ese hombre? Mardoqueo. Y lo mandan traer. Y mándeme traer a Mardoqueo. Y lo manda y lo felicita y le dice, qué bueno, gracias a ti estoy vivo, no sabía ese complot, te vamos a premiar. ¿Y cómo lo premió? Lo anunció por toda la nación, que era un héroe, y le puso su anillo, y todo eso hizo. Y se dio cuenta que la horca que su mano derecha del rey, se dio cuenta el rey que su mano derecha había construido una horca para Mardoqueo. ¿Y qué crees que hizo el rey? Mandó a ese que construyó la horca a ahorcarlo él mismo.
¿Alguien está comprendiendo? Porque la trampa y el arma y la horca que el enemigo te está preparando, iglesia, es en la misma que él va a caer. Dios te va a cuidar. Y para Dios es fácil todo. Para él fue fácil. Dijo, ¿cómo libro a Mardoqueo? ¿Qué usó? Escúchame, iglesia. Para Dios es bien fácil todo. ¿Qué usó Dios en este caso de Mardoqueo para liberarlo de la horca? ¿Qué usó? Usó una hoja de un libro de memorias. Que se la leyeran. ¿Tú crees que fue coincidencia que abrieran el libro de memorias exactamente en la historia de Mardoqueo, habiendo un montonal de historias? Porque en Dios no hay coincidencias, en Dios no hay suertes, en Dios solamente son propósitos de Él. Y las cosas para Él son sencillísimas, facilísimas. Usó, te puedes imaginar, usó para libertar a Mardoqueo y dar una gran victoria, usó una hoja de un libro llamado libro de memorias. Y solucionó todo. Iglesia, lo que menos te imaginas, Dios va a usar. Ese papelito que te llegó a lo mejor, no sé. Hasta la suegra Dios la puede usar para que... Dios puede usar lo que sea, iglesia. Dios es bueno, Dios es maravilloso, para Él es fácil, increíble. Y con esta otra historia termino. También de Moisés. Moisés, pero ya no el niño Moisés, ahora vamos a hablar del Moisés el grande, ya siendo líder del pueblo de Israel, y van por el desierto. Dice la Biblia que Moisés cuando va por el desierto, dice que, usted sabe la historia, si no la sabe, pues se lo voy a contar, que Dios los alimentaba con el maná. ¿Cuántos saben que Dios alimentaba con el maná al pueblo de Israel? Era maná, era algo que caía en la madrugada por medio de como un rocío, era así como algo como, como una semillita de culantro así, con sabor dulce, rico, ese era el alimento. Pero entonces llegó un momento, dice la Biblia, que el pueblo de Israel se cansó del maná y se empezó a quejar. Y le dijeron a Dios, Dios, ¿por qué no nos das carne? Ya nos cansó el maná. En la mañana maná, en la tarde comemos maná, en la noche maná. Si me levanto en la madrugada porque me da hambre, también maná. ¿Cuánto les pasa eso? Que se levantan en la noche y les da hambre y ya no se pueden dormir si no comen. Pues bueno, vaya al refrigerador, ¿verdad? Pero maná, dijeron, queremos carne. Y Dios les dijo, Dios se molestó porque lo dijeron de una manera quejumbrosa. Si tú eres un hombre o una mujer que siempre se está quejando, no quieras recibir mucha bendición. Pero en este caso Dios se enojó y aún así les contestó. Y Dios les dijo, ¿quieren carne? O sea, ya se cansaron del maná, ¿quieren carne? Sí, aunque sea un día, danos carne. Y dijo Dios, ok, no solamente les voy a dar carne para un día, ni les voy a dar carne para 3 días, ni carne para 5 días, ni para 7 días, ni para 2 semanas, les voy a dar carne para un mes, hasta que se harten, así dice la Biblia, hasta que se harten y les salga la carne por las narices. Santo Dios, lea la palabra, se dice. Hasta que se cansen y salga por las narices. Y entonces Moisés, escúchame Moisés, no te pierdas esa historia, está muy interesante. Moisés, que era el líder, empezó a razonar, o sea, ya Dios había declarado la palabra. ¿Cuántos saben que cuando Dios declara la palabra se va a cumplir? Usted no dude, Dios ya había declarado la palabra. Les voy a dar carne, no un día, 2, 3, ni una semana, ni 2, ni 3, les voy a dar un mes hasta que ya no quieran. Y una vez que Él declaró la palabra, se va a cumplir. Pero Moisés empezó a razonar, escúchame, empezó a razonar la declaración de Dios. Y empezó a meterle lógica a lo que Dios había declarado. Y vamos al versículo, al libro de Números capítulo 11, versículo 21. Mira lo que dijo Moisés. No es bueno que tú razones lo que ya Dios declaró, iglesia. ¿Me estás escuchando? No es bueno que tú razones lo que ya Dios... O sea, la fe no se razona. Lo que Dios ha declarado no se razona ni se le pone lógica. Lo declaró y se va a cumplir. Pero ¿cómo va a suceder? No es tu problema cómo va a suceder, tú nomás créelo. Ese no es tu trabajo. Mira lo que dice, mira lo que dijo Moisés. Números 11, 21. Entonces dijo Moisés, 600,000. Sí, 11, 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, le está diciendo a Dios. Es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le está diciendo a Dios, y tú dices, tú has declarado, les daré carne y comerán un mes entero. Versículo 22. Mira lo que dice el versículo 22. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes, sigue hablando Moisés, que les basten, o se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Mira, por favor, analiza bien todo lo que está sucediendo. Dios ya declaró la palabra y les dijo, yo les voy a dar
carne, no un mes, 2 meses, no un día, 2 días, les voy a dar carne hasta un mes, hasta que se harten y se saca por las narices. Y Moisés dijo, ¿pero de dónde va a sacar la carne? Para empezar, aquí no hay una carnicería, están en el desierto. La carnicería está la más cercana, yo creo que chocar con los Moisés, dijo, está a tantas millas. Entonces razonó, la fe no se razona, lo que Dios ha declarado no se razona. Empezó a hacer con lógica y le empezó a decir a Dios, le habló a Dios, oye Dios, tú estás diciendo que nos vas a dar de carne, ¿qué no sabes que tengo 600,000 hombres? Sin contar mujeres y niños, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Y le está diciendo Moisés a Dios, ¿qué no sabes que la gente que tengo son más de 2 millones de personas? Ni matando, es lo que dice el versículo 22, ni matando todos los bueyes y todas las vacas y todo el ganado que tenemos, alcanza para darle un bocado a todos. ¿Me estás escuchando? Eso es lo que está diciendo Moisés. O sea, está razonando cómo solucionar el problema. Y para Dios las cosas son bien fáciles. Y si Él ya lo declaró, lo va a cumplir. ¿Cuántos están recibiendo una palabra de parte de Dios? Y ahí está Moisés, razonando lo que ya Dios había declarado. Por eso titulé este mensaje, misión posible. Con Dios no hay misiones imposibles, todo es posible. Amén. Y ahí está. ¿Y cómo lo resolvió Dios? ¿Cómo resolvió Dios el problema? Ve conmigo el versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23. No te distraigas por nada. Mira lo que dice el versículo 23. Entonces Yahvé respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahvé? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Alguien está? Lo vuelvo a leer. Entonces ya, o sea, Dios le responde a Moisés, porque lo ve que empieza a razonar con la fe, que no se debe razonar. Le dijo, entonces Dios respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. O sea, le está diciendo Dios, Moisés, ¿se ha cortado mi mano para bendecirte? ¿Se ha cortado mi mano para darte lo que necesitas? Iglesia, Dios te está diciendo hoy, ¿se ha cortado mi mano para bendecirte? Dios te está hablando, iglesia, escúchame, volteame a ver para acá, porque Dios te está hablando y te está diciendo, ¿qué acaso mi mano se ha cortado para hacer lo que te dije que te iba a hacer? No se ha cortado. Dice, Dios te está diciendo ahorita, vas a ver si se cumple o no mi palabra. Amén, gracias Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo resolvió? ¿Fue sencillísimo para él? Escucha, fue sencillísimo. ¿Y cómo lo resolvió? ¿Sabes cómo lo resolvió? Dice que trajo un viento recio. Dijo que usó el viento y dice que trajo un viento en dirección del campamento del pueblo de Israel y hizo caer millones de codornices. Ni siquiera tuvieron que ir por las codornices. Dios se las trajo a domicilio. Para si tú creías que UPS o FedEx inventaron el entrega a domicilio, no fue Dios. Se las llevó a domicilio allí al campamento. Desde entonces ya existía lo de UPS, se la cree muy acá. No, ya Dios lo inventó. Pero para Dios fue facilísimo. ¿Qué usó? Un viento. Pues ¿en dónde andan las codornices? En los vientos. Usó un viento, dijo, agarró el viento, hizo que el viento se viniera en la dirección del campamento de Israel y les dejó caer todos millones de codornices y comieron hasta un mes. Increíble. Dios es poderosísimo, iglesia. Iglesia, quizás tú no estás viendo cómo suceda en lo natural, pero debes de saber que Dios es sobrenatural. Tú no estás viendo, no estás mirando cómo va a solucionarse esa situación, pero es que estás en lo natural y Dios es sobrenatural. Y para Dios es sencillísimo tu problema, tu necesidad. Iglesia, los propósitos que Dios tiene para ti, escúchame, los propósitos que Dios ya tiene para ti, no los frenan ni baja economía, ni bajos recursos, ni habladurías, ni críticas, ni nada. Nada detiene, nada va a frenar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Ninguna situación. Porque para nosotros hay imposibilidades, vemos imposibilidades, pero para Dios no existen imposibilidades. Y para Él, Dios, todo es fácil. Fue súper facilísimo resolver este caso de las codornices de la carne. Dios trajo un viento en dirección del pueblo. Iglesia, Dios te está hablando ahorita y te está diciendo, yo estoy trayendo un viento en dirección tuya para darte solución al problema. Yo en este momento te está diciendo Dios, te estoy trayendo un viento en dirección a ti para darte la victoria que tanto has deseado. Para darte esa victoria que tienes años esperando. Ese viento trajo las codornices, increíble. Y alimentó de carne a más de 2 millones de personas durante un mes sin necesidad de carnicerías, sin necesidad de tiendas y de nada. ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida?
¿Crees que Dios puede resolver eso que estás pasando? Créelo, porque para Dios es facilísimo. Asegúrate de estar caminando en la dirección de Dios. Iglesia, para Dios es muy fácil suplirte tu escuela. Para Dios es súper sencillo darte tu media naranja. No crees que te vas a quedar soltero o soltero. No, Dios es súper sencillo. Para Dios es súper sencillo y súper fácil arreglar tu matrimonio. Para Dios es sencillísimo sacarte de deudas. Para Dios es fácil levantar tu economía. Para Dios es fácil sanarte. Para Dios es fácil cambiar a tu marido. Y dije cambiar a tu marido, no dije cambiar de marido. No se me huele. Porque Dios es bueno, es fácil para cambiar a tu marido, no cambiar de marido. Porque, pastor, usted lo dijo. No, cambiar a tu marido. Para Dios es muy fácil salvar a tus hijos. Para Dios es muy fácil cambiar tu situación. ¿Cuánto le creen a la palabra? Dios es poderosísimo, iglesia. Y si Dios usó una piedra, usó una resortera, usó una trompeta, usó unos cántaros, usó un viento y usó una hoja de un libro, Dios puede usar lo que sea contigo con tal de darte la victoria. Pónganse de pie, iglesia, por favor, le pido a los músicos que van pasando.